Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan y colaboran con la 36ª edición de la Semana Negra de Gijón. Bueno, buenas tardes a todos y a todas y muchas gracias por estar aquí en la Semana Negra y muchas gracias a la organización de la Semana Negra por invitarnos un año más, ¿verdad, Diego? Que ya llevamos unos cuantos. Vamos a hacer la siguiente presentación. Os voy a presentar a Diego Ameixeiras y venimos con un libro que se llama, con una novela que se llama El ciervo y la sombra. Bueno, para los que no conozcáis a Diego os voy a dar una semblanza muy breve. Diego es escritor y es periodista gallego, escribe en varios medios como La Voz y El Salto y tiene ya muchas novelas. De hecho, creo que esta es tu 12ª novela, me parece, si no me equivoco. 12ª, sí. Sí. Que no es poca cosa. Y bueno, también es traductor al gallego de grandes autores del género negro como Dashiell Hammett y Raymond Chandler, que de paso pues te felicitamos porque El ciervo y la sombra es finalista del premio Dashiell Hammett de la Semana Negra. O sea que es uno de los grandes premios, el gran premio, no quiero decir el gran premio porque todos son grandes y son importantes y se falla mañana, o sea que es un momento crucial también para él. Y bueno, ha escrito, como hemos dicho, muchos libros. Esta novela también fue premio de la crítica en gallego, ¿verdad? Y entonces, bueno, yo te voy a ir preguntando un poco, si te parece, y nos vas contando, ¿vale? Te voy tirando alguna bola y me la vas devolviendo, se la vas lanzando al público. Bueno, la novela El ciervo y la sombra ocurre en una ciudad de la que Diego dice o escribe en esta novela que está sobre un volcán dormido. Entonces, mucha gente posiblemente puede pensar en muchas otras ciudades, pero esta ciudad es Orense o Ourense. Entonces, dinos, Diego, ¿por qué decidiste ubicar en Orense esta novela? ¿Qué te atrajo de esa ciudad? Y por qué, o por lo menos en mi opinión, las ciudades todavía pequeñas, medianas, yo creo que todavía no están demasiado contadas, no solo en la literatura, también en el cine a lo mejor, ¿no? Pero bueno, ¿por qué decidiste Orense y qué te parece eso, las ciudades pequeñas como Orense o ciudades medianas para la literatura? Sí, bueno, decidí ambientarla en Ourense porque, bueno, ya hace 15 años que vivo en Santiago, pero mi ciudad es Ourense, o sea, es la ciudad en la que no nací, tampoco yo nací en Suiza, mis padres estaban allí emigrados, pero es la ciudad donde crecí, Ourense, ¿no? Entonces es la ciudad que, digamos, mejor conozco emocionalmente, ¿no? Entonces, El ciervo y la sombra es una novela que, entre otras muchas cosas, ha intentado que hablase de la memoria y de la relación que tenemos muchas veces, bueno, con los lugares que amamos profundamente y que también odiamos un poco, ¿no? Porque son un poco el reflejo de nosotros mismos, ¿no? Y entonces, bueno, la razón de ambientar la novela en Ourense viene un poco por ahí. Es la ciudad que mejor conozco y que también habla de mi propia memoria, ¿no? Y el personaje, el protagonista del ciervo y la sombra, que es un pequeño delincuente que se dedica, pues, a hacer trapicheos de droga, a sobrevivir un poco como puede, pues tiene una relación un poco compleja, ¿no? con esa ciudad que vive encima de un volcán, ¿no? Es una ciudad que, por un lado, él querría huir, ¿no? Querría marcharse de esa especie de pequeña jungla de asfalto que es Ourense, pero al mismo tiempo es un lugar que le atrae, que lo lanza hacia el suelo de una forma muy viscosa, ¿no? Es un poco esa segunda piel, ¿no? Entonces, bueno, esa relación con la ciudad es lo que me llevó un poco, pues, a ambientar la novela ahí, ¿no? Y es verdad que sí, que bueno, no sé si la novela negra en general, pero bueno, a lo mejor estamos un poco más acostumbrados a leer novelas ambientadas en las grandes ciudades, ¿no? Bueno, un poco porque evidentemente a lo mejor pues el porcentaje de autores o de autoras nacidos en Madrid, en Barcelona, o Nueva York, etcétera, pues son mayores, ¿no? Pero Ourense, como cualquier ciudad, como Gijón, como Madrid, como León, como Lugo, es decir, como cualquier ciudad, pues tiene su tradición de autores, ¿no?
en Ourense, bueno, pues yo soy uno más de los que han ambientado sus novelas allí, ¿no? Para los escritores de Ourense, por ejemplo, Eduardo Blancamor, autor de una novela titulada Esmorga, es un poco el gran autor que estableció digamos, las claves de la ciudad, ¿no? Un poco cuando escribes sobre una ciudad pequeña, te unes a una tradición también de autores anteriores que han escrito sobre esos pequeños lugares, sobre esas calles. Y bueno, la verdad es que es emocionante, ¿no? Para mí también pues unirme a esos escritores que yo cuando era niño pues leía con mucha admiración, ¿no? Además, claro, es un orense bastante marginal, digamos, el personaje, ya se ha apuntado un poco de Mateo, ¿no? Es un personaje marginal, no totalmente marginal todavía, digamos. Me he encontrado al venir, de hecho, varias personas, ¿no? Que tenían en la calle su casa, él por lo menos tiene una casa, no llega a estar en el arroyo, digamos, del todo, pero sí es un personaje muy tocado por la marginalidad y muy tocado por una idea que me gustaría que nos comentara, sin quizá contar demasiado, que es la idea de la fatalidad, que para mí está presente en toda la novela y está presente en la creación de este personaje. Entonces, ¿cómo creaste a Mateo y cómo está esta idea de la fatalidad en El ciervo y la sombra? A ver, la novela está llena de, sí, como muy bien dices, de personajes que están rodeados de una cierta fatalidad. Es decir, que sabes que hagan lo que hagan o por mucho que lo intenten, siempre va a haber algo que los arrastre hacia el abismo, ¿no? De alguna forma. El concepto de fatalidad es un clásico de la novela negra, ¿no? Es decir, ese tipo de personaje que cuando empiezas a leer su historia, un poco el escritor o la escritora lo que quiere hacer es que lo acompañes un poco en su caída, ¿no? O en el cine negro también, cuando vemos esas típicas películas en las que se nos presentan a los protagonistas y lo que sabemos es que vamos a acompañarlos en una caída en picado, ¿no? Van a intentar pues aprovechar la última oportunidad de su vida y al final todas las cosas le van a salir mal y van a perder de una forma digna, ¿no? Van a ser unos perdedores dignos, ¿no? y que nos atraen como personajes, ¿no? Pero bueno, esa fatalidad en la novela tiene algo mítico, tiene algo sí que me atraen ese tipo de personajes, pero tienen algo que ver con algo que es muy real, es decir, que el haber nacido en un determinado sitio, el ser de una condición social determinada, provoca muchas veces que las cosas sean más complicadas que si naces en otro lugar. Es decir, si naces en un barrio con una renta per cápita más baja que en un barrio pues, donde las cosas son más fáciles, donde la vida discurre con mayor normalidad, pues sabes que hay una diferencia, ¿no? Y uno crece en el barrio marginal, pues crece con esa especie de un cierto rencor también y de rabia, ¿no? hacia el sistema, hacia ese mundo un poco que lo aparta y que lo margina, ¿no? Y la fatalidad un poco viene de ahí, ¿no? Viene un poco también de esa lucha contra muchas veces lo imposible, que son esas fuerzas invisibles, ¿no? de la economía, del poder, ¿no? que están ahí detrás y que muchas veces no sabemos qué son, ¿no? Bueno, realmente la novela negra habla de eso. La novela negra habla fundamentalmente de esas fuerzas, de esos poderes ocultos que están ahí detrás y que nos dominan y que no sabemos exactamente lo que son, ¿no? Y son poderes que están más allá de lo político, ¿no? Están ahí en una sombra peligrosa, ¿no? Sí, claro, la fatalidad, cuando hablamos de la fatalidad, que hay una cuestión también de destino, ¿no? Pero también una fatalidad es caer en la droga, por ejemplo, nacer en un barrio muy pobre o tener una desgracia personal muy grave, como la que ha tenido también Mateo. No sé si quieres comentar algo en la situación en la que está, ¿no? Pero vamos a hablar también de otros personajes que están en este mundo, ¿no? Que podrían ser dentro de ese mundo, como decía, un poco marginal, pues serían Silvio y Guille, por ejemplo, ¿no? Háblanos un poco de estos personajes que le acompañan. Me gustaría que hablaras incluso, a lo mejor, de la idea de Guille, ¿no? Guille es un personaje que pudiendo haber tenido una buena vida, pudiendo haber tenido buena fortuna, o sea, habiendo tenido recursos para escapar de la fatalidad, cae en ella, ¿no? Y aunque no lo habíamos hablado, tengo un pequeño extracto que a lo mejor si te apetece leerlo, porque muchas veces en las presentaciones nos olvidamos de leer un trocito del libro, a mí siempre me gusta, que es una escena en la que Guille le pide dinero a Mateo, ¿no? Pero bueno, háblanos un poco de Guille, que sería estos personajes que ya no están marcados realmente, sino que, bueno, pues han caído en ello, ¿no? Han caído en una espiral de la que no pueden salir. Sí, yo creo que así un poco en general en la novela hay dos tipos de personajes, ¿no? Un poco los que viven en la marginalidad y realmente ya no pueden salir de ahí,
y los que intentan hacerlo, los que intentan sobrevivir, y muchas veces su supervivencia es a través del delito, ¿no? De pequeños delitos, sobre todo, ¿no? Y yo intento no hacer demasiadas distinciones ni juzgar demasiado a los personajes, ¿no? El caso de Guille, sí, digamos que es el personaje más que está más perdido en la novela, ¿no? Es un heroinómano en una fase ya pues muy avanzada, es un superviviente del consumo de heroína en los años 80, es decir, es el clásico yonki de la aguja, ¿no? Un poco que se diferencia de eso se habla un poco en la novela también, bueno, que se diferencia un poco de lo que sería el toxicómano de los últimos años, ¿no? Que digamos está más bueno, está como más incluido en el sistema, no está tan fuera como en aquella época en los 80, ¿no? Sin dejar de ser un problema, por supuesto. Y Silvio u otros personajes, bueno, son también supervivientes, todos tienen su catálogo de problemas sobre los hombros, pero todavía tienen una pequeña luz para intentar reaccionar, ¿no? Tienen una cierta moral también, se ayudan entre ellos. Son unos tíos muy poco recomendables, ¿no? Yo no sería muy amigo de ninguno de ellos, pero saben establecer una red de autoayuda un poco entre ellos, ¿no? Lo que están todos al margen del sistema, es decir, ya digamos que su vida ha dado tantas vueltas que ya no confían más que pues en la ayuda mutua y en un concepto de lealtad, bueno, pues un poco curiosa también, ¿no? Porque bueno, también si tienen oportunidad para sobrevivir un poco metiéndole el codo en los dientes al que tienen al lado, pues no dudan en hacerlo, ¿no? Pero bueno, son gente que lo que pelea es por sobrevivir, ¿no? Y que sobre todo están olvidados y están en un lugar de sombra, nadie mira hacia ellos y muchas veces los consideramos peligrosos a través de un juicio, muchas veces que tiene más que ver con una visión, yo creo que, bueno, llena muchas veces de una imagen a veces muy estereotipada, ¿no? Del mundo del delito, ¿no? Yo creo que todo el mundo tiene sus razones a veces para hacer ciertas cosas, ¿no? Otra cosa es que moralmente esté bien o esté mal, pero a mí me gusta acompañar a los personajes, no juzgarlos demasiado. Sí, además son unos personajes muy humanos, ¿no? Lo que tú decías, no son para nada un arquetipo y yo creo que es uno de los grandes valores también que tiene esta novela y esta construcción de personajes, que cualquiera nos podríamos ver reflejados en ellos. Cualquiera podríamos pensar, aquí puedo acabar yo, ¿no? ¿Te parece que leer este trato, que no te había dicho nada, no sé si te parece bien o no, pero ahora te atraco directamente, porque en este... Espera, tengo que mirar la página 24-25, porque en este trozo es uno de los personajes, este Guille del que hablábamos, y está Mateo también, sí, ahí en 24-25, y también aparece la ciudad. Y entonces me gustaría que escucharais cómo escribes. A partir de aquí, sí, ¿cómo es? Por ejemplo, aquí donde dice, sí, necesito un pico, sí. Y que leo todo. Y así veis un poco, sí, hasta aquí, si quieres, más o menos, sí. Bueno, para que escúchéis un poco una lectura que muchas veces no se suele hacer, pero a mí me gusta. Entonces, no lo he hablado antes, pero le atraco, no tiene más remedio que hacerlo. Bueno, pues a ver, voy a empezar aquí por un diálogo. Necesito un pico de los gordos, Mateo, por lo que más quieras. ¿Es que no lo entiendes? Ese brazo está hecho una mierda. Te daré el dinero cuando pueda. Somos amigos, acuérdate del día de la moneda. Ese brazo está infectado, tiene muy mala pinta. ¿Quieres que te lo corten? Guille se derrumba, clava las rodillas en el suelo. Todavía no llora, es solo una mezcla de rabia y hastío, una imploración de santo. La lividez de su rostro se le escurre por los pómulos. Su calavera se desencaja, se llena de pequeñas gotas de sudor. Entiendo bien ese calvario. No me dejes así, por favor, que no hago más que sufrir. Ahora Guille sí que está llorando. Le extiendo la chaqueta sobre los hombros. Gracias por la moneda, Guille, pero no cuentes conmigo para seguir matándote. ¿Y tú dices que crees en Dios? Pues demuéstralo. Dile que me ayude. Camino hacia la salida del túnel. Los pasos atropellados de Guille se arrastran a mi espalda. Al caerse, maulla igual que un gato herido. Se abraza a sus piernas. ¿Será que no encuentra el vientre de su madre? Recuerdo aquellas tardes que subimos juntos a Monte Alegre, los escondrijos de nuestro Sinaí secreto, la ciudad varada en su pozo ardiente, la vista de la catedral bañándose en los tejados del casco viejo, el meandro del río buscando el amparo de los puentes, el pálpito perezoso de la ratonera en la que acabábamos de venir al mundo. La memoria de aquellos días me corta el aliento. Entonces me doy la vuelta
Me agacho y beso la frente del niño de la moneda. Nadie atienda mis plegarias, Guille. Bueno, un fragmento un poco... Precioso. Leo un poco mal. Has escogido un fragmento ahí bueno, me profundo ahí. Me pareció que era un fragmento que mostraba lo que hemos dicho hasta ahora, ¿no? Esta humanidad de los personajes, esta relación entre ellos, esta ayuda mutua que se pueden prestar. Ya solo creen, tú decías, no creen en nada, ya solo creen en lo inmediato, creen en el amigo que comparte con él pues una experiencia, ¿no? Y también se ve, como veis, cómo está dibujada la ciudad, ¿no? Cómo está, es absolutamente sensorial, es una forma de escribir que a mí me gusta muchísimo, porque con muy pocos detalles ves esa ciudad. Bueno, antes comentaste que también había esperanza en la novela. Y bueno, aquí hay dos personajes, me gustaría que nos hablaras del primero de ellos, que simboliza muy bien esa esperanza, que es el cura que ayudó a Mateo a salir de las drogas y que es un cura de los buenos, ¿no? Háblanos de él, de cómo construiste este personaje, cómo se te ocurrió. Claro, es que yo quería escribir también una historia de redención también, ¿no? Y claro, todos sabemos que es muy fácil... Bueno, es relativamente fácil perdonar a los demás, pero realmente lo complicado es perdonarnos a unos mismos, ¿no? Esto del concepto del perdón, ya sé que es un poco delicado, ¿no? Porque tiene que ver también con el tema de la religión y demás. Y bueno, decidí meter a un cura en la novela porque me apetecía poner a alguien como Mateo, que es alguien que vive en el mundo de las drogas, alguien que ha sido adicto a la heroína, alguien que está rodeado de gente súper peligrosa, que vive en un mundo muy oscuro, pero que de repente tiene un amigo que es un sacerdote, que es un tío además que conoce el barrio, que organiza pues un banco de alimentos, que ha viajado por todo el mundo, es decir, que tiene un contacto y una sensibilidad social. Y me apetecía poner a esos dos personajes a hablar, a dialogar entre ellos, ¿no? Entonces Mateo, que es alguien que también arrastra también la muerte de sus padres en un accidente de coche, pues él establece unos diálogos con este cura, bueno, le pregunta pues qué sentido tiene el dolor, cuál es el sentido de la muerte, es decir, qué hemos venido a hacer al mundo, es decir, todas estas grandes preguntas para las que no hay respuestas y en las que Mateo intenta buscar en el cura un poco a alguien que le responda, que le intente un poco aclarar esas dudas de fe, ¿no? ¿Qué ocurre? Que el cura tampoco es infalible, es decir, él intenta un poco pues explicarle, ¿no? Guiarlo de alguna manera en ese camino de purificación personal, ¿no? de perdonarse por esas cosas que ha hecho en el pasado. Bueno, me gustaba un poco poner a hablar con cierta profundidad a los personajes, ¿no? Y me parecía que poner a un cura, no sé si poco o muy convencional, no lo sé, bueno, pero que me parece que es alguien que tiene contacto con la realidad, pues que eso podía resultar atractivo, ¿no? Fue un poco complicado porque yo no frecuento entre mis amistades hablar sobre esas profundidades. No frecuentas curas, di la verdad. Pero bueno, me vi unas cuantas películas de Bergman, por ejemplo, ¿no? Para poner a los personajes ahí a hablar de esa forma, ¿no? Pero bueno, me parecía divertido sobre todo, ¿no? Sobre todo por el contraste, ¿no? Que hay entre alguien que viene del mundo de la religión y se pone a hablar, bueno, pues con alguien como Mateo que viene de un mundo opuesto, ¿no? Al menos en principio. Sí, ahí hay un contraste claro que decías tú, y hay dos fuerzas tractoras que son contrarias a esa fatalidad que hablábamos al principio, ¿no? Una sería la esperanza, que sería Andrés, sería el cura, y otra sería el amor, ¿no? Que sería Irene, ese amor no resuelto que vuelve de nuevo, ¿no? La idea del amor a mí es para mí la más complicada de meter en este momento, ¿no? Porque sí que la idea de la esperanza, de salir de esa situación, parece más clara, pero el amor a veces es una fuerza doble, como sabes, ¿no? Y yo creo que tú ahí la presentas muy bien, pero bueno, es importante crear este contraste y yo no sé si también a Irene la pensaste como un personaje de contraste. Sí, inicialmente. Yo quería que fuese un poco el personaje que le recuerda a Mateo que la vida es posible, que el amor es posible, que la esperanza es posible, ¿no? Lo que pasa es, claro, para Mateo es una historia del pasado, ¿no? O sea, Mateo y Irene tuvieron una relación pues muy bonita en el pasado, cuando eran más jóvenes, pero todo eso se fue a pique porque en un momento determinado pues Mateo hizo saltar por los aires la relación y 20 años más tarde pues vuelven a reencontrarse, ¿no?
Bueno, a Mateo se le presenta una segunda oportunidad y yo creo que son los momentos más luminosos de la novela, ¿no? Cuando dos personas que se quisieron, que se amaron, que se conocieron, que se aprendieron el cuerpo el uno del otro de memoria, pues de repente son dos extraños que vuelven otra vez pues, a intentar verse con esos ojos de 20 años atrás, ¿no? Y lo acaban consiguiendo un poco, ¿no? No hago spoiler, pero acaban un poco recuperando esa llama del pasado, ¿no? Ese reconocerse un poco en el otro, ¿no? Yo creo que eso es bonito vivirlo, ¿no? Es bonito saber que las cosas permanecen, ¿no? Pese a todo, ¿no? Y yo creo que es eso a lo que intenta abrazarse Mateo en la novela, ¿no? Todo ese mundo de oscuridad pues sabe que puede estar iluminado pues a través del amor, ¿no? Igual que a través de la fe, ¿no? que intenta tener a través de su relación con el cura, ¿no? Irene representa eso, representa la esperanza, la pureza, ¿no? El capítulo en el que se encuentra en la novela pues yo creo que es el momento en el que el protagonista pues ve otra vez pues que el paraíso es tocable otra vez, ¿no? Sí. Quería también preguntarte así ya casi por último, porque ya nos queda poquito tiempo. Tus novelas, esta en concreto, vamos a hablar de esta en concreto mejor, pero tus novelas son negras, son muy negras porque tocan aspectos muy oscuros de la sociedad y exploran casi siempre esos ámbitos del género que ponen el foco ahí precisamente, ¿no? En lo social, en la crítica, en la denuncia. Entonces me gustaría que sí que nos hablaras de tu concepto de novela negra dentro de este área, que yo creo que es la que a ti te interesa, al margen de que en un momento dado pueda haber un policía o no, pero en este caso estamos hablando de esa negritud, ¿no? Digamos, de esa negritud social, ¿no? que en parte por eso se diferencia la negra y la policíaca, ¿no? Como sabemos. Entonces, háblanos de esta creación de novela negra social, que es tan importante y tan marcada en ti, en tu caso. Sí, a mí, bueno, a mí me interesa sobre todo la novela negra como, no sé, como una atmósfera, como un tono, casi como una forma de narrar, ¿no? Yo creo que la novela negra, bueno, a mí sí es necesario que haya, que haya muertos, que esté el delito de alguna forma, ¿no? Bueno, no sé si muertos en plural, ¿no? Pero hace falta de alguna forma que el mundo del delito esté ahí presente, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que a mí por lo menos me interesa el cómo se cuentan las historias, ¿no? El cómo se acompaña a los personajes, el cómo se presentan sus conflictos, el cómo iluminamos esos ángulos de sombra que muchas veces pues, no estamos acostumbrados a ver, a que se cuenten con profundidad pues, en los medios de comunicación, por ejemplo, ¿no? Bueno, porque la información va muy rápido y no hay tiempo, ¿no? Y a mí me gustan esas historias, me gustan las historias de delincuentes, me gustan las historias desde el punto de vista del personaje marginal, del desautorizado, del que su historia nunca aparece contada, del que se intenta meter debajo de la alfombra para que no estorbe, para que no estropee la postal de progreso, ¿no? Esos son los personajes que me interesan, ¿no? Y la novela negra, bueno, hay una larga tradición de novela negra que tiene que ver con la crítica social, que tiene que ver con un análisis político también de la época en la que le toca vivir a cada uno, ¿no? Y yo no lo hago directamente en mis novelas, o sea, no es mi pretensión principal, pero yo creo que al hablar del presente y al hablar de ese tipo de personajes, pues acaba saliendo la crítica social de alguna forma, ¿no? Porque estamos hablando de gente que pierde, de gente que vive una vida muy complicada y que no es solo su propia responsabilidad, obviamente, hay una responsabilidad social, ¿no? Ahí ya cada uno que opine lo que quiera, pero si vivimos en un mundo con desigualdades es porque hay algo falla en el sistema político, económico y demás, ¿no? Y yo creo que la novela negra siempre ha estado muy atenta, ¿no? a ese tipo de personajes, ¿no? Y a mí me gustan esas historias, me gusta escribirlas sobre todo, ¿no? Como lector, también soy lector de novela policial, o sea me gusta todo, ¿no? Pero cuando me pongo a escribir no me salen tanto grandes intrigas ni novelas protagonizadas por personajes que investigan algo, sino que me salen novelas en las que los personajes sufren las consecuencias del mundo en el que viven e intentan sobrevivir, ¿no?
Yo creo que ese mostrar es donde está realmente la verdadera crítica, ¿no? Es decir, esto de siempre se dice, ¿no? Para escribir, muéstralo, no lo digas, ¿no? Muéstralo, es decir, que se vea. Bueno, nos queda casi menos de un minuto, así que ya aprovecho para preguntarte si nos quieres contar en qué estás, cuál puede ser el próximo libro o el tema, o si quieres contarnos algo de esto, que hay quien no quiere decir nada, por supuesto. No, a ver, No le vamos a torturar, por lo menos aquí, en directo. No, esta una novela ya está prácticamente terminada, pero bueno, todavía estoy en esa fase de las últimas correcciones. Estoy en ese momento en el que la novela tienes que dejarla de alguna manera para que no empieces a volverte loco. Y bueno, no puedo contar mucho, ¿no? Pero sí que puedo decir que es lo que se dice siempre, que es muy distinta de las anteriores. En mi caso sí, porque he hecho una novela ambientada en los años 70, en la que no hay diálogos y en la que no aparecen pues, muchos de esos personajes de los que hemos estado hablando ahora, ¿no? Es decir, bueno, un poco me salgo de esa zona en la que he estado escribiendo en los últimos años, ¿no? Y bueno, espero abandonarla en los próximos meses, la novela. No terminarla, sino dejarla para que deje de quitarme el sueño por las noches, ¿no? Bueno, pues muy bien. Pues muchas gracias a todos. Y ya sabéis que Diego ahora os firma la novela. Gracias por estar aquí, por escucharnos. Gracias. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Nuevo espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan y colaboran con la 36ª edición de la Semana Negra de Gijón.